La Parashá Koraj es una que se podría estar meses, años hablando de ella, de cada palabra, de cada letra. Tiene todo un manual de cómo hacer manipulación emocional, de cómo no hay que actuar como político, pero yo solamente les quiero decir una sola palabra, que es la palabra Bayarotz. ¿Está bien? Bayarotz. Viene de la rutz. ¿Qué es la rutz? Correr. Se menciona en la Parashá que corre alguien. En otro lugar, Brian, ¿puedes hacer un cacho más bajo? ¿Por qué? Gracias. En otro lugar se menciona a alguien que corre, que es Abraham, cuando vio que llegaban invitados, 3 beduinos del desierto, y él estaba al tercer día del Brit Milá, con todo el ardor, la fiebre, el dolor, era el mediodía, mucho sol, y fue corriendo a recibir esos 3 beduinos del desierto, de los cuales no iba a recibir absolutamente nada. Él no sabía que eran ángeles, pero él fue a correr para darles la bienvenida con todo el dolor que tenía en el alma, y luego fue corriendo para prepararles la mejor comida. Entre iba y venía, se olvidó que le dolía y se curó y se le fue la fiebre y todo lo demás. Ese es alguien que corrió en otra para allá. Acá alguien corre también. Y para hacer breve el asunto, porque es muy largo, le dije, puede ser meses y años, se lo voy a hacer bien breve. Un primo hermano de Moshe y de Aarón empezó una revolución porque él se consideraba que merecía el cargo de Aarón. Y él no quería quedar desplazado. Tenía mucha importancia dentro de la sociedad, tenía un cargo muy lindo, muy importante, su familia estaba bien para todo el futuro, no tenía ningún problema. Pero él consideraba que quería más. Pero como era muy astuto, en vez de decir yo quiero más, manipuló a las masas y tuvo gente que se confabuló junto con él por sus propios intereses, contradictorios a los de él, pero se confabularon, armó todo una, ¿cómo se llama cuando se combinan varios partidos que nada que ver? ¿Una coalición? ¿Coalición? No sé si es una coalición, no tengo idea, así se le llama acá. Un conjunto de partidos que no tienen nada que ver uno con otro, ¿está bien? Unos querían anarquía, los otros querían capitalismo, no importa, después ustedes buscan el nombre, ustedes lo buscan, pero se entiende lo que era la idea, ¿no? No era algo, nosotros somos todos iguales y votamos lo mismo. Era un conjunto de gente que, para lo único que estaban juntos, ¿saben para qué era? No, esos son otros. Dijo para comer, Berta. Estaban juntos para romper el orden establecido, y cada uno por su propio interés. Unos querían romperlo para romper, otros querían romperlo para quedarse ellos, otros querían romper con fines santos, como sea. Koraj manipulaba a todo el mundo, era muy vivo, y se creía más vivo de lo que era también. Hubo una muerte muy terrible de un montón de gente en ese momento, de Koraj, de su familia, de sus seguidores. Hubo 3 tipos de muerte en ese momento. Algunos tenían que hacer una prueba en contra de Aarón, el sumo sacerdote. En sartenes se ponía incienso y se iba a hacer eso una ofrenda a Dios. Los que Dios eligiera iban a quedar vivos y los que no iban a morir con la sartén en la mano. ¿Quedó vivo? Aarón, que era el que Dios eligió. Los otros murieron con la sartén por hacer un incienso que no era pedido. Otros murieron, se abrió la tierra y cayeron adentro vivos ellos, sus posesiones, sus familias, menos alguien que se arrepintió a último momento, cayeron todos. ¿Está bien? Hubo una gran devastación entre quién en esa alianza, coalición o el nombre que le queramos dar. Puede hacer el pueblo en ese momento, cuando ve que efectivamente los que son consagrados como autoridad, respaldo de Dios, ¿qué puedan hacer en ese momento? ¿Seguir en la revolución o plantearse vamos a hacer la paz? Paz, ¿saben lo que nos cuenta la Parashá? Se pusieron más revoltosos todavía y empezaron a decir, ustedes, Moshe y Aarón, lo único que traen es muerte al pueblo, váyanse de acá, los odiamos, no los queremos. Pero acaba de mostrar Dios que son los elegidos Moshe y Aarón. Durante, no se sabe si fue al principio de la salida de Egipto o al final, hay versiones en los sabios, durante el tiempo que sea, Moshe y Aarón estaban a cargo de brindarles ellos al pueblo. Estaban brindados para que el pueblo estuviera lo mejor posible. La gente, en vez de ser agradecida, en vez de decir, te reconocemos los cambios que hiciste, nos sacaron de Egipto, etc., era, ¿por qué mataron a esos santos que querían que nosotros tuviéramos planes y flanes y cosas? Estaba la gente revoltosa. Y en aquella época Dios era un poco diferente a hoy en día su forma de relacionarse con nosotros, y lo que hizo fue mandar una plaga exterminadora instantánea. Y empezaron a caer como moscas los judíos. Ahí Moshe le dice a Aarón, Aarón, esta gente que está muriendo por estar acusándonos a nosotros de matar a los revoltosos, ¿viste a todos estos rebeldes que están muriendo ahora? Bueno, hace una ofrenda delante de Dios para que Dios no los mate más. ¿Se entendió el pedido de Moshe? ¿Sí?
Está diciendo Moshe a la gente que nos odia, que nos tiró piedras, que quiere que nos vayamos del gobierno, que nos hacen un golpe de Estado cada 2 minutos, hace una ofrenda a Dios para que Dios los perdone. ¿Cuál fue la respuesta de Aarón? Sería vuestra respuesta. Probablemente la de más de uno sería que se mueran. Cuando se muera el último hago la ofrenda, ¿no, verdad? El último que apague la luz. ¿Saben lo que hizo Aarón? Deberían saber porque yo ya les dije lo que hizo Aarón. Ya se los dije, también de la memoria. Corrió Aarón. Aarón corrió a agarrar su sartén. Y corrió a agarrar el incienso. Y corrió a meterse en el medio de la gente que estaba muriendo. Igual lo siguen insultando a él. Hizo el incienso y le pidieron a Dios, Dios, perdona a esta gente, que se salven. Y se salvaron. Hubiera sido el resultado si Aarón no corría. Hubieran muerto unos más. Pero Aarón, en vez de decir, voy a hacer cálculos, ese el otro día me dijo algo, este otro me tiró piedras, este no quiere, no me quiere, este no me saluda. En vez de ponerse a hacer cálculos mezquinos, egoístas, cortoplacistas, su único cálculo, ¿cuál fue? Hay hermanos judíos que están muriendo, es por culpa de ellos, todo bien, pero están muriendo. ¿Qué tengo yo que hacer en este momento? ¿Ponerme a hacer cálculos o salvarlos? Hacer mi parte para salvarlos. Y corrió, agarró y se puso a hacer el fuego entre medio de los que estaban ahí odiándolo y muriendo. Y se salvaron. ¿Cuál es el ejemplo de Aarón entre varias cosas? Hacer una persona que en vez de estar pensando en cómo seguir mirando su ombligo, cómo seguir engordando su propio ego, cómo poder asistir al prójimo, que quizás, en vez de decirte gracias, ¿qué te va a hacer? Morderte la mano en vez de agradecerte, como esos perros que te muerden la mano en vez de dártela cuando le diste la comida. Pero no es ese el cálculo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que alimentar a los perros y a los humanos. Tenemos que ser generosos. No quiere decir ser tontos, quiere decir ser inteligentes, pero también entender que el otro, si es limitado y no puede agradecer, si el otro es limitado y solo sabe hacer revolución, yo no voy a permitir que haga la revolución. Pero tengo que hacer lo posible para que no sufra. Tengo que hacer lo posible para que haya paz y bienestar. Y esta es una enseñanza, todo, desde que los rebeldes son rebeldes y que hay que ser un político diferente, una enseñanza que el pueblo judío todavía parece que no la entendió. No estoy hablando de política de Israel, ni política de ningún lugar. En general, de hace 33 siglos. Porque se sigue repitiendo los mismos ejemplos. Se sigue repitiendo, miro cómo favorecerme a mí, cómo favorecer a mi partido, a mis amigotes, etc. Veo si me gusta el político ahora, el armo lío, y si no, no, y ustedes entienden de lo que estoy hablando, o más o menos, ¿sí? Y eso nos dice la parashá que no funciona. ¿Qué es lo que funciona? Lo que hizo el patriarca Abraham, y acoger a los forasteros con amabilidad, e ir y acoger a los hermanos que no se portan tan bien con amabilidad. Y cuando se logra eso, ¿cuál es el resultado? Lo que vino inmediatamente después, una nueva prueba. Moshe le dijo a los jefes de las tribus, había 12 tribus más la tribu de Leví. A los 12 jefes de tribus le dijo, cada uno de ustedes traiga su bastón de mando. ¿Se acuerdan los bastones de mando estilo de los presidentes? Bueno, ellos tenían también. Bastones, madera seca. Y Aarón va a traer su bastón de mando. Y va a ser puesto todo eso en el tabernáculo, en el templo portátil. Y Dios va a mostrar a quién elige Dios como su sumo sacerdote. Fue puesto esos 13 palos de mando en el tabernáculo. Y en la noche floreció, era un palo seco, floreció el de Aarón. Floreció y tuvo almendras. Tenía las florcitas, tenía las almendras. De un palo seco salió almendras. Y le mostró Moshe a todos y les dijo, ¿vieron? Este es el palo de Aarón. Ustedes de estar buscando lío. En vez de hacerlo por el mal ejemplo, por el mal camino, vean que este es el camino de beneficiar a los demás, de tener almendras para compartir con todos. Y por eso es una costumbre muy sefaradí. Por ejemplo, en los midrashim, ¿qué se comparte? Nueces, pasas, yo he visto almendras también, se comparten frutos secos. Porque es una forma de decir, en vez de pelearnos, recordemos las cosas para bien, compartamos con alegría lo mucho o poco que tengamos. Corramos para beneficiar al prójimo en vez de correr para engordar nuestro ego. En conclusión, ¿dónde terminó el bastón de Aarón? En el templo, guardado junto a los objetos más sagrados. Algunos dicen que estaba dentro del Aarón, el arca sagrada, otros dicen que estaba al lado. Donde sea que estuviera, estaba en el lugar más sagrado, demostrando que esa es la conducta necesaria. La conducta que tuvo Aarón, la conducta que tuvo Abraham, la conducta que podemos tener nosotros es tan sencillo como estar dispuestos a ser un poco menos ego y un poco más Ben Adam, como se le dice.